Bien, vamos a dar inicio a esta primera sesión del Club de Arte. Para esta sesión del Club de Artes tenemos a la historiadora Rosa Díaz. Ella es bachiller en Historia del Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha formado parte del equipo de mediadores de arte del Museo Pedro de Osma y del Museo Largo. Actualmente se desempeña en el área de educación del Museo Largo y brinda itinerarios de carácter educativo y curatorial en español e inglés. Habiendo hecho esta presentación, invitamos a nuestra ponente a poder compartir su presentación. Buenos días con todos. ¿Sí se me escucha bien? Así es. Ya. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se puede ver bien? Sí, Ya. Voy a presentar el tema de iconografía de Perú antiguo, básicamente centrándome en el tema de los animales que se encuentran en el antiguo Perú, en las distintas manifestaciones artísticas de las culturas precolombinas. Básicamente me enfoco en lo que son los animales, ya que es un tema bastante importante para la cultura o para las muchas culturas que estuvieron antes de la llegada de los españoles, ya que los animales pues estaban de una forma bastante recurrente en distintas piezas artísticas y ya que también tenían un significado que no era solamente decorativo, sino que también tenían un contenido que demostraba para ellos su propia cosmovisión. Voy a detener el video un momentito para poder tener mejor señal de internet y voy a comenzar. Entonces, iconografía de Perú antiguo, básicamente, como mencioné, los animales. Para tener un mejor orden, he realizado la periodificación de Perú antiguo según la línea de tiempo de John Rowe, que se basa en los horizontes y los intermedios. En el precerámico, bueno, encontramos Caral como, ya lo sabemos, una de las civilizaciones, primeras civilizaciones más antiguas. Y a partir de ahí tenemos los horizontes y los intermedios. En el horizonte temprano encontramos Chavín y Paracas, intermedio temprano, Moche, Mochica, Nazca, Tiahuanaco. En el horizonte medio tenemos el imperio Huari, en el intermedio tardío la cultura Chimú y en el horizonte tardío el imperio incaico. Quiero comenzar con una breve introducción de lo que es la base de la cosmovisión andina. La base de la cosmovisión andina es el concepto de la dualidad. La dualidad son dos fuerzas opuestas, pero complementarias a la vez, que van a ser necesarias para poder dar el origen a un nuevo ciclo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos, por ejemplo, hombre y mujer, el sol y la luna, el día y la noche. Estas dos fuerzas van a entrar en constante movimiento y van a tener un punto de encuentro. Este punto de encuentro en quechua se llama Tincuy y vamos a encontrarlo en muchas piezas representado de distintas maneras, pero básicamente siempre encontramos dos colores, ¿no? Que son los que están en esta pieza, por ejemplo, y también puede ser representado, más adelante también lo vamos a mencionar, como el oro y la plata. El sol y la luna, como le mencioné, va a representar justamente también lo femenino y lo masculino. Y estas fuerzas, cuando entran en constante movimiento, van a dar origen a la vida. También se encuentra la época de sequía o la época de las lluvias,
en la cual al entrar en constante movimiento van a poder dar origen a siempre las cosechas y a la fertilización de la tierra. Entonces, voy a comenzar con la cultura Paracas y voy a estar mencionando distintas manifestaciones artísticas. Primero que nada, la cultura Paracas, bueno, surgió en la costa sur del Perú. Vamos a encontrar esta zona que es un total desierto, ¿no? Y precisamente estas condiciones geográficas fueron las que ayudaron a mantener muchas de las piezas, sobre todo los textiles, en una condición bastante bien conservada. Tenemos, por ejemplo, el manto Paracas, y en el manto Paracas vamos a tener una representación de un animal que se llama el dragón andino. Bueno, los mantos eran utilizados como parte de un ajuar, un fardo funerario. Cuando las personas mueren, el cuerpo es colocado en posición fetal y va a ser envuelto en muchos mantos, con muchas cerámicas también y con metales y con todas sus pertenencias. En este manto en particular vamos a encontrar un patrón que se representa en la figura que vemos aquí. Tiene rostro de felino, ¿sí? Tiene cuerpo también eh, largo como una serpiente. Ay, perdón, voy a poner el puntero. Ahora sí. Tiene rostro de felino acá. Tiene el cuerpo largo de una serpiente y tiene dos patas como un ave. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener los poderes de tres animales al mismo tiempo. Los dragones andinos no son conocidos como los dragones que se ven ahora, ¿no? Como que vuelan y botan fuego por la boca. No necesariamente, sino que el dragón andino va a ser esta mezcla de animales que va a tener los poderes sagrados, ¿no? Vamos a encontrar entonces animales tanto en su estado natural como en un estado de divinidad. Este personaje, este dragón andino, forma parte de una divinidad, una deidad, y los poderes de este personaje se encuentran en este manto sagrado. Cada una de las eh, de estas franjas que se encuentran aquí va a tener también el mismo patrón de el felino, el felino con cuerpo de serpiente y dos patas de ave. Em, ¿Qué ocurre cuando una persona es enterrada con este manto que tiene estos poderes? De la misma forma, cuando sembramos o plantamos una semilla, esta vuelve a crecer o vuelve a surgir la vida desde debajo de la tierra o desde las profundidades. La persona que se entierra se convierte en un ancestro que puede pasar a hacer esta conexión entre el espacio donde viven los seres humanos, el espacio donde habitan los muertos y el espacio donde habitan los dioses. También encontramos otro tipo de representaciones. Por ejemplo, tenemos cabeza de felino con un cuerpo bastante, digamos, nada natural, ¿no? Tenemos que está justamente con esta ave sosteniéndolo en sus patas. Este vendría a ser un poncho que se colocaba como una manera como una prenda, ¿no? También vamos a encontrar en paracas que tienen un patrón de muchos colores, ya que al ser una zona desértica, pues ellos no ven colores a su alrededor y se comienza a hacer un contraste. Y eso lo vamos a ver mucho más desarrollado después también cuando lleguemos a la cultura nazca. Este también es otra representación de otra vestimenta, que es un turbante. Tenemos la serpiente. En cada uno de estos bordes se va a encontrar una serpiente enrollada. Y si bien
tenemos el rostro aquí abajo. Este rostro no pertenece a la serpiente. Tenemos que la serpiente va a estar enrollada y va a estar muy relacionada a este personaje de los ojos grandes, ¿no? Vamos a encontrar este patrón también en muchos textiles más. Pero la serpiente es bastante común porque ellos tenían mucho respeto por este mundo subterráneo o este mundo de las profundidades, que es donde básicamente habitan los muertos. Como parte del mundo de las profundidades, también están las profundidades del mar y también vamos a encontrar representaciones de peces o tiburones. En este caso es el tiburón, el toyo, que lo vamos a encontrar también de forma muy sutil y muy bien representada en los distintos textiles también paracas. En cuanto a la cerámica, vamos a tener la cerámica paracas, va a tener eh, una técnica bastante peculiar. Va a realizar los incisos y aquí primero se va a realizar la acción y después se va a realizar el pintado, ¿no? Por eso es que vemos unos colores un poco más opacos y aquí tenemos el rostro de un ave también que está digamos, casi en estado natural, extendiendo las alas y el rostro aquí. O también el jaguar. El jaguar va a ser básicamente el depredador por excelencia. Em, Vamos a verlo de muchísimas maneras y bastante común en muchísimas culturas, porque básicamente el ser humano siempre va a querer ser tan poderoso y tan ágil y tan veloz como lo son los jaguares y los grandes depredadores. Es básicamente el animal que va a representar a todos los seres humanos. Después está la cultura mochica. La cultura mochica se desarrolló en la costa norte del Perú y en esta oportunidad vamos a encontrar una geografía diferente, por lo cual la forma de las cerámicas van a ser diferentes también. Vamos a empezar con los textiles. En el caso de los mochica, van a elaborar las figuras de los animales de una forma bastante geométrica. Van a encontrar estos patrones que son muy comunes para representar ya sea los animales o los personajes también antropomorfos con partes de animales. En este caso, nuevamente se tiene la imagen de los peces o del tiburón, pero bastante chiquito y bastante geometrizado. O en la figura de la derecha, que vendría a ser una estrella de mar, pero con el rostro de una persona, ¿no? Es decir, cuando encontramos un rostro de un humano que tiene características de animales, quiere decir que este humano está ganando los poderes de este animal. También está la serpiente. Como les mencioné, la serpiente es bastante común porque es muy relacionada con el mundo subterráneo. También vamos a encontrar distintas técnicas de los textiles de los mochica, que es el tapiz, por ejemplo, tapiz ranurado, donde vamos a encontrar estas separaciones que hay entre colores, ¿no? O también de esta forma, ¿no? En donde ya se va a ir representando un poco más em, las puros y ya no tan geométrico. Este es otro textil mochica, en donde, como les mencioné, también van a representar personajes. Tenemos este personaje que está sosteniendo unas varas y también va a estar bastante rodeado de animales. Los peces por aquí, las aves por acá y nuevamente un patrón geométrico y sobre todo muy, muy colorido.
En la cerámica quiero destacar la figura de un personaje que es el héroe de los Mochica. El héroe Mochica se llama Ayapaec y Ayapaec significa el hacedor en lengua mochic. Y bueno, este nombre fue brindado por el justamente investigador Rafael Arcojoyle. El personaje de Ayapaec lo podemos reconocer porque siempre va a tener este, esta camisa escalonada, va a tener un cinturón con serpientes y un penacho o un tocado de felino. Y Ayapaec también va a estar siempre acompañado de su fiel amigo, el perrito moteado, y también la iguana. En esta representación de Yapaec escultórica lo encontramos con la iguana, que va a ser como su mejor amiga, ¿no? Su fiel amiga. Ayapaec tiene una historia que se ve representada en muchas piezas de cerámica. Él tiene una misión, como todo superhéroe, tiene que asegurarse de que el sol vuelva a salir al día siguiente. Un día él vio que el sol se estaba ocultando en el mar, ¿no? Y detrás de las montañas. Entonces decide emprender un viaje para traerlo de vuelta porque todo se estaba oscureciendo. Entonces, ¿qué ocurre en este viaje? Primero, Ayapaec es llevado por las aves, ¿no? Aquí lo vemos montado en un ave y va a ser llevado por los cielos hasta las orillas del mar, en donde él vio que el sol se estaba ocultando. Entonces, una vez que él llega a las orillas del mar, Ayapac no puede entrar en ese momento al mar, porque solamente tiene los poderes de su perro y de su iguana. Pero en ese momento, al llegar a las orillas, va a encontrarse con el cangrejo gigante. Ayapaec va a ir venciendo a todos estos monstruos que se le van cruzando en el camino, y en este caso va a empezar con el cangrejo, ¿no? Va a ir venciendo y va a ir tomando los poderes de cada uno de estos personajes, como por ejemplo el cangrejo y después la mantarraya. Una vez que Yapaek ya tiene los poderes de estos dos monstruos, ¿qué puede hacer? Ya puede ingresar a, el, a las playas y ya puede caminar y llegar hasta casi las profundidades. Después, ¿qué ocurre? Ayapaek, cuando llega a las profundidades, a lo profundo del mar, se va a encontrar con el erizo de mar. El hombre erizo también va a luchar contra Ayapaek y Ayapaek le va a quitar, por ejemplo, en este caso, su nariguera. No se la va a quitar, sino que lo va a ganar y lo va a dar a cambio de un payar que el Ayapaek está portando aquí en esta bolsa. Entonces, Ayapaek después se va a encontrar con el pez globo. Una vez que va a luchar contra el pez globo, él va a seguir avanzando, avanzando hasta las profundidades del mar, buscando al sol. Una vez que llega hasta lo más profundo del mar, se va a encontrar con este monstruo. Este monstruo marino es una mezcla de tiburón con mantarraya con lobo marino. Entonces, este monstruo sí va a derrotar a Yapaek. Aquí ya lo vemos al lado del ave piquero y del buitre, lo cual significa que Yapaek ha muerto, ¿no? ¿Qué pasa cuando Yapaek muere? Justo como todas las personas, cuando todos mueren, vamos a un mundo subterráneo, ¿no? O a un mundo de profundidades. La vida no se termina cuando se acaba aquí en el espacio terrenal, sino que la vida continúa. Entonces, Ayapaek no va a ser la excepción, él también va a viajar al mundo de los muertos. Pero en ese momento se va a encontrar con la lechuza chamana.
La lechuza está bastante relacionada con los poderes de las arañas. Y aquí vemos más animales involucrados, parte de la cosmovisión. Las arañas son muy relacionadas con las tejedoras, ¿no? Y las tejedoras son las principales en realizar las funciones de los textiles y van a estar siempre acompañadas de las lechuzas. En este caso, la araña van a estar cosiendo el cuello de Ayapaek, ya que aquí él le ha cortado el cuello. Y va a ser curado por la lechuza chamana. En este caso, una vez que la lechuza chamana o la lechuza curandera lo ha podido sanar, Ayapaek va a renacer y va a renacer en forma de maíz, que este maíz va a servir posteriormente para brindar tomando la chicha, ¿no? Em, una vez que Ayapaek ya ha regresado en forma de maíz, viene con él el sol. Y cuando ya trae el sol, ¿qué es lo que ocurre? Ayapaek le va a entregar esta concha sagrada o la concha Strombus al dios nocturno. El dios nocturno es este que está aquí al costado también. Tiene un tocado de búho que le permite ver en la oscuridad o le permite estar presente en la noche. Y Ayapaek le va a hacer entrega de la concha Strombus. Esta concha Strombus es el animalito que vemos aquí. Bueno, la concha Strombus y aquí está con rasgos también de combinados con animal. En este caso también vendría a ser un dragón, ya que también es combinación del animalito que es la concha con un felino. La concha Strombus era considerada como una ofrenda para los dioses. En este caso le hace la ofrenda al dios búho o el dios nocturno y a cambio de ello el dios nocturno va a brindar las lluvias y va a brindar un nuevo periodo de cosechas. Cuando Yapaec ya trajo el sol y ya tenemos las lluvias, va a poder continuar la vida en la tierra. También está este otro animal que es el llamado felino rampante. El felino rampante también es considerado o llamado el animal lunar. Él tiene bueno, colmillos aquí grandes como felino. También tiene garras, pero de su cuerpo o de su cabeza, mejor dicho, salen serpientes, ¿no? Acá también sale otra serpiente. Y su ojo principal, como lo vemos acá, también es el ojo de un ave por aquí al costado. Este es el pico y acá también está el ave que está mirando en posición contraria. Entonces, este personaje obviamente no lo encontramos en la vida real, pero los mochicas, y no solo los mochicas, sino que muchas culturas del norte del Perú va a ser bastante representado. Va a ser representado tanto en cerámica como en metales. Esta es otra forma de representar al felino rampante y está pintado sobre esta cerámica y siempre va a estar relacionado a la luna. ¿Por qué? Porque básicamente en la luna es donde ellos todos los días podían encontrar a su felino rampante. Vamos a dibujarlo aquí para que lo puedan ver un poco mejor. Ellos al ver la luna buscaban siempre al felino rampante. Y un momentito, vemos esto que falla. Y aquí ellos todas las noches van a poder admirar a su felino rampante. Tenemos aquí, acá está su hocico. Por aquí va a seguir su cuerpo.
Esta es su cola. Por aquí están sus patitas delanteras, su patita trasera. Aquí está su ojito. Perdón. Entonces, básicamente, en las noches, ellos siempre van a encontrar en la luna al felino rampante, ya que este animal mitológico es tan importante porque siempre va a estar relacionado a la noche y a no solamente la luna, sino que va a formar parte, perdón, va a formar parte de lo que es la dualidad. La dualidad también la vemos en el sol y la luna. Otras representaciones de animales, también están los animales de la vida cotidiana, como por ejemplo el venado. El venado va a estar siempre representándose como parte de la vida cotidiana en lo que es la actividad de la caza del venado, ya que en este caso no era precisamente solo para alimentarse, sino que también era una forma de ritual. El venado, al cazar el venado, era entregado también como ofrenda a los dioses. Y también vemos a los animales, por supuesto, en su forma natural, como lo tenemos aquí, que son las aves, los felinos, los sapos. En este caso, el sapo vendría a ser un indicador de que se acercan las lluvias. Y algo que hay que destacar de las piezas de la costa norte del Perú es esta forma, ¿no? Que es lo que llamamos el gollete con as estribo. Aquí vamos a tener como una interpretación de las más aceptadas, que se tiene el, la representación de la geografía básicamente y del fluir de las aguas en la costa norte del Perú. Si partimos desde la sierra, cuando bajan cuando se tiene el pico de los nevados y cómo los ríos están fluyendo a través de los nevados, ¿no? Y terminan desembocando en un gran mar. Entonces, ¿todo esto qué significa? Tenemos que van a ser las representaciones de las montañas, los ríos, los lagos y lagunas y el mar, ¿no? Esto que nos estaría indicando también las dos, la dualidad nuevamente, ¿no? Que son dos partes de un todo con un punto medio que es aquí, que es justamente donde se asentaban las comunidades en un punto de encuentro, que es el Pinque, ¿no? Todas o la gran mayoría de las piezas de la costa norte van a llevar el gollete con as estribo y van a estar justamente cargadas de este contenido que vendría a ser la importancia del agua para los antiguos peruanos. En el trabajo en metal también vamos a encontrar eh, como característica, primero muy importante, es que no cualquiera podía utilizar estas piezas de metal, solamente las personas de élite o las personas que consideraban que podían ser una conexión entre el mundo terrenal y el mundo de los dioses, el mundo de los muertos. Tenemos aquí en este frontal mochica el rostro de un humano y también miren, nuevamente está el felino rampante, ¿no? También aquí tenemos como una forma de Tumi o una forma de luna que va a estar bastante, como les digo, relacionado al felino rampante. Este frontal era únicamente para las personas importantes, ¿no? Y iba asociado bastante a una tela que se colocaba primero sobre la cabeza y luego el frontal. También están las narigueras,
Estas son las narigueras que se encontraron en la Dama de Cao. También vamos a encontrar dos colores nuevamente, oro y plata, ¿no? Y tenemos una división bastante exacta de cada una de estas piezas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí, ¿no? La división de los dos colores y también las representaciones de los animales, y como por ejemplo la serpiente bicéfala o la serpiente de dos cabezas. Tenemos incluso acá abajo el murciélago con una serpiente de dos cabezas o todos los animales del mar por aquí. También, ¿se acuerdan? La representación de los pescados de esta forma. Como otro tipo de eh, vestimenta o prendas para estas personas de élite se encontraban las coronas. En este caso, la representación de la araña como las eh, tejedoras, y también las orejeras, que son como una forma de expandir el lóbulo de la oreja. Eh, en la parte de atrás hay un tubo y este tubo es el que va a traspasar el lóbulo de la oreja. Y aquí tenemos la iguana, ¿no? La fiel acompañante de Ayapaec. Pasando a la cultura Nazca, Nazca también se desarrolló, igual que Paracas, en la costa sur del Perú. Y aquí nuevamente vamos a encontrar distintas representaciones iconográficas. La más importante, básicamente, es de la orca, ya que era un animal mitológico que siempre va a estar representado de esta forma, con los colmillos bastante grandes, y casi siempre porta un cuchillo en la mano o una cabeza trofeo. Las cabezas trofeo eran estas, bueno, en rituales o combates rituales, las personas pues cortaban las cabezas y muchos eran llevados, se colocaba una cuerda en el cráneo y se colocaba en la espalda a manera de trofeo. Se dice que las orcas podían llevarse estas cabezas trofeo hasta la profundidad del mar para llevarlas como ofrenda. También está la arpía, que es una suerte de ave y humano a la vez. Tiene rostro de humano, pero tiene cuerpo de ave. Y también está relacionado a las cabezas trofeo. También está la representación del pájaro horrible. El pájaro horrible se le llama así por lo que hace. Básicamente siempre se le encuentra comiendo partes de cuerpo humano, pero en su mayoría cabezas trofeo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo encontramos con una cabeza trofeo. También está el gato moteado. Estos personajes van a ser bastante similares. En este caso, el gato moteado va a tener esta nariguera que le está cubriendo la cara, va a tener el cuerpo eh, así curvo, con sus motitas en el lomo. Y también está la criatura serpentina, que es de cuerpo largo y aserrado, ¿no? Y el ser mítico antropomorfo. Al ser mítico antropomorfo casi siempre lo vamos a encontrar adoptando las formas de todos los anteriores que hemos visto. Podemos encontrar al ser mítico antropomorfo en forma de criatura serpentina o en forma de gato moteado o en forma de pájaro horrible. En los textiles vamos a tener que en una primera etapa de los Nazca van a estar bastante influenciados de los predecesores que son los Paracas, entonces van a estar relacionando o creando, mejor dicho, estas piezas bastante geométricas también, y van a tener, aquí en este caso tenemos las aves de una forma bastante geométrica, pero también ellos mismos van a empezar a representar a la orca, por ejemplo, y todos estos personajes que ya hemos visto en los distintos textiles.
Asimismo, se encuentran los animales en estado natural, como son las aves, y nuevamente muchos colores, ya que se encuentra en una zona de desierto. En este caso, el colibrí va a ser el que más va a destacar de la cultura nazca. En la cerámica vamos a encontrar la representación de estos animales que estamos viendo. Por ejemplo, la orca, como ya lo vimos, en muchos casos está portando una cabeza trofeo, como la que vemos a la derecha, y la orca va a estar siempre relacionada a las cabezas trofeo, también portando un cuchillo, que es un cuchillo de obsidiana. En este caso, ¿por qué la orca lleva a las profundidades del mar estas cabezas trofeo? Porque se piensa que desde las cabezas trofeo de las personas es que surge la vida, ya que la vida se relaciona a este espacio cerrado, húmedo y bastante oscuro cuando estamos dentro del vientre de nuestra madre. Para ellos era una similitud a las profundidades del mar, ¿no? Este lugar era oscuro, húmedo, profundo también, y desde las cabezas trofeo la vida vuelve a surgir, ¿no? La orca era un animal mitológico que se encargaba de llevar estas cabezas a la profundidad del mar. También en las cerámicas, como ya lo hemos visto, el pájaro horrible y el personaje moteado, el felino moteado. O también tenemos al ser antropomorfo, en este caso en forma de los personajes que también habíamos estado viendo, ¿no? Como la orca o como el personaje alargado que es el serpentino. Algo importante también para resaltar es que ya no vamos a encontrar el gollete con asa estribo, porque ya no nos encontramos en la eh, costa norte del Perú, que era lo que teníamos chica, sino que ahora tenemos el doble pico y asa puente, o tenemos esta forma de contenedor, ¿no? En el caso de el gollete con asa estribo, teníamos el fluir de las aguas, ¿no? Cómo se está dividiendo en dos y cómo está cayendo el agua. Eso en quechua se conoce como pacha, ¿no? El pacha también era muy importante porque justamente el fluir de las aguas era lo que permitía la vida en la tierra, pero también el agua se termina almacenando, como lo vamos a ver en este tipo de piezas, ¿no? Y el agua almacenada y contenida, como se va a ver en este contenedor, en quechua se va a llamar cocha. Entonces, también va a ser de una forma bastante importante y es diferente ya que estamos en otra, otro tipo de geografía. Tenemos también representaciones del animal en su estado natural, como es el ave, en este caso el ave el ave marina comiéndose un toyo o el ave normal en su estado natural. Representación de las ranas también, la rana nuevamente indicador de lluvias, ya sea en esta pieza de contenedor o ya sea también en una forma escultórica. Y el trabajo en metal también se va a ver, en este caso tenemos otro tipo de decoraciones para las prendas. Aquí encontramos este animal, no, serpentino con su cuerpo con sierras y también las aves, que en este caso podría tratarse de los colibríes. De la cultura tiahuanaco. Bueno, la cultura tiahuanaco básicamente surge desde esta región del altiplano,
en el cual, bueno, se va a expandir mayormente a la zona de Bolivia y de Chile. Entonces, de los textiles vamos a encontrar que destacan los gorritos de 4 puntas. Los gorritos de 4 puntas van a ser tanto comunes en Tiahuanaco como en Huari. En el caso de Tiahuanaco vamos a encontrar casi siempre la representación de aves con patas muy largas, como lo vemos en el primero, y también la representación de llamas, pero llamas que tienen alitas en su lomo. Aquí nuevamente vemos las representaciones de estos animales, ¿no? Tenemos la llama con sus 3 alitas y también aves con patas largas. Aquí nuevamente cuerpo medio como de felino, ¿no? Pero tiene cabeza de ave. Y en la cerámica tiahuanaco se va a destacar las formas de los queros. Los queros hechos en cerámica de los tiahuanaco y también estos incensarios que se van a utilizar como, como estos aromatizadores, ¿no? Y que van a llevar en ellos la cabeza de un felino sobresaliendo, ¿no? De forma escultórica. Como patrón de los tiahuanaco vamos a encontrar este tipo de rostro de perfil, ¿no? De del felino, por ejemplo, o de las aves. Y este tipo de decoraciones muy cargadas. Y en este caso tenemos la llama. Aquí, por ejemplo, de la llama están saliendo como apéndices de cabezas de ave, ¿no? Tanto en el rostro como en el cuerpo. También representaciones de, escultóricas de animales como el jaguar y también en pintado. El quero, por ejemplo, de los tiahuanaco también podía ser en algunos casos hechos de madera y vamos a tener representaciones más geométricas que posteriormente los incas van a tomar como ejemplo para también hacer sus propios queros. En este caso vemos el felino nuevamente de perfil o la serpiente de perfil que está más geometrizado también y que va a ser como este detalle o adorno para sus queros. En cuanto al metal, vamos a encontrar estos como alfileres que son para las prendas. Muchas veces van a ser para las prendas o sino también para el uso de la coca y el cal, ¿no? De las hojas de coca. Cuando ellos se utilizaba también como una espátula, ¿no? Y en este caso, en la punta siempre también iban colocados los animales mitológicos para poder diferenciarlos y darles un estatus de importancia a estos elementos. De la cultura Wari, Wari fue básicamente el primer imperio que se tiene en la región del Perú. Su punto de origen va a ser en la región de Ayacucho y en la región desde la región de Ayacucho se va a expandir todo este territorio. Ahora, con Wari, nuevamente encontramos en los textiles diseños un poco más geometrizados y vamos a tener al personaje de los dos báculos, ¿no? Este personaje es que lo vamos a ver también bastante común y vamos a tener que tiene pues 2 báculos con cabeza en
en ambas manos. En este caso, el báculo puede también terminar en una cabeza de ave o o en un fruto. También sobre su cabeza va a tener un tocado con cabezas de ave y en su cuerpo va a tener un cinturón con cabezas de ave. Va a estar también acompañado con distintos diseños. Y este otro personaje de perfil que tiene alas y que tiene también estos cabezas de felino que están sobresaliendo de él. Podemos encontrarlo en también las técnicas como la representación natural de las llamas o también, como les decía, en los gorritos de 4 puntas wari, que también están bastante geométricos y vamos a tener la llama con sus 3 alitas. En cuanto a la cerámica wari, nuevamente va a ser muy colorida y va a ser algo, vamos a encontrar como personaje bastante recurrente este ser o animal jorobado. Bueno, en este caso, esta botella sobresale este rostro de felino de forma escultórica y a sus lados se encuentra este animal jorobado que estamos viendo aquí en ambos lados. Y en la cerámica también la vamos a ver de esta forma, ¿no? En distintas piezas y va a tener estos colmillos grandes, va a tener su joroba y aquí en las patitas tiene sus 4 garras sobresaliente adelante, atrás, de esta manera. Pero tiéndele tu ropa para que sea que no me amontonen ahí y lo botes de ahí. Aprende. Otro tipo de cerámica wari también es escultórica. En este caso es el mono, por ejemplo, que está cargando este contenedor de líquido, ¿no? Y también el murciélago, que va a tener en sus orejas serpientes bicéfalas. También el dios de los báculos o dios de las varas, que va a ser este personaje que en el rostro también tiene aquí, le sobresalen los felinos. En el tocado también sobresalen estos apéndices con rostro de felino o rostro de ave. Aquí en el cinturón también va a estar sobresaliendo en ambos lados el rostro del felino y en los báculos tiene cabezas, terminan en cabezas de ave o puede terminar en cabezas eh, de felino. Este va a ser bastante común en las representaciones, bueno, llamado el dios Wiracocha, las representaciones de los Wari, y también lo vamos a tener, se cree que es el mismo, ¿no? Dios de los báculos que se tiene en la portada del sol de la cultura tiahuanaco, ¿no? En el caso de los Wari lo tenemos más que nada en la cerámica y este rostro cuadrado no va a ser bastante pues, similar a lo que vemos en lo que es la portada del sol, desde donde también están desprendiendo sus serpientes, bueno, sí, me parecieran serpientes con cabeza de ave, ¿no? De la misma forma. También, si es que se recuerdan, como hemos visto en el textil, este personaje de perfil tiene sus alitas, ¿no? Y tiene aquí un felino que está sobresaliendo, lo cual también se puede ver aquí en los costados, ¿no? En esta parte, el personaje de perfil con alas. La cultura chimú. Chimú se desarrolló en la costa norte del Perú y Chimú se va a caracterizar por tener bueno, en cuanto a los textiles, vamos a encontrar, por ejemplo, esta representación de lo que es el árbol de la vida, ¿no? El árbol de la vida siempre va a ser el origen prácticamente
de todo, trae frutos femeninos y masculinos y dan el origen a la vida y al mismo tiempo origen a la naturaleza, ¿no? Aquí está, en el árbol de la vida, está rodeado de bastantes aves, ¿no? Que están eh, sobre el árbol y también la vegetación y los pescaditos que están abajo también. En cuanto a la cerámica chimú, vamos a tener que la cerámica chimú se va a caracterizar por ser cerámica negra. Y esto es debido a que es una técnica un poco, bueno, es más distinto de lo que hemos estado viendo, de lo que es mochica, ya que después de la cocción de la cerámica chimú se va a dejar oxidar, por lo que se va a tornar de este color negro. Y también, bueno, tenemos aquí las representaciones de los animales en su estado natural, como el felino o el pato, y también un sello que es distintivo de los chimú es este monito. Es un mono chiquitito que se está agarrando del asa, del gollete con el asa estribo. Y vamos a tener que casi todas las piezas chimú siempre van a tener ese monito distintivo como su propio sello para distinguirse. En este caso vemos a los animales básicamente en su estado natural. Los chimú van a estar representando siempre los animales más relacionados al mar, ¿no? Tenemos a la mantarraya, tenemos el tiburón toyo en el otro lado. Bueno, aquí esta pieza está deteriorada, por lo cual no se ve, pero aquí se puede apreciar el monito que está agarrándose del gollete. También la representación de los textiles, perdón, de los reptiles, como animales que pertenecen a este mundo em, de la tierra, o puede ser incluso debajo de la tierra, o de las aves que pertenecen a un mundo superior, ¿no? Que está en los cielos, y el monito nuevamente. También vamos a encontrar representaciones de las personas relacionándose con los animales. En este caso, esta personita está cargando atrás un venado, ¿no? Nuevamente el venado, como parte de sus propias tradiciones, está llevándolo para sacrificio o para alimento. Y aquí tenemos esta concha de mar que va a ser muy importante para ellos y se llama muyu o spondylus, ¿no? El muyu o el spondylus era una concha de mar muy importante, era una concha sagrada que básicamente era alimento para los dioses, ¿no? La vamos a encontrar representada tanto en metal como en cerámica y va a ser eh, muy valiosa para ese tiempo. Incluso tenemos representaciones del perrito, lo que se llama el perro sin pelo, ¿no? El perro peruano, que en este caso está amamantando a sus crías. El trabajo en metal era la especialidad de los chimú. Ellos eran considerados los grandes orfebres de la costa norte del Perú y van a tener una forma más sofisticada de trabajar el metal. En este caso se ven la representación del ave, ¿no? Con su pico. Arriba están los monos y arriba también la representación de las plumas. Nuevamente solo las personas de élite podían utilizar este tipo de frontales que los hacían a ellos mismos lucir como los dioses, ¿no? Ellos al utilizar todas estas cosas, todos estos frontales, narigueras y orejeras, también brillaban, ¿no? Y brillaban como el sol o brillaban como la luna. Podemos verlos también en las representaciones de estos cuencos, ¿no? El felino por aquí,
Nuevamente la representación del agua como estando emposada, ¿no? O como una concha. Y las aves también como parte de su decoración, o en este caso el armadillo aquí abajo. Las narigueras de los chimú van a ser mucho mejor trabajadas también, mucho más detalladas. En este caso tenemos los monos que están relacionados también al todo el origen de la naturaleza. Tenemos las aves y aquí abajo la serpiente bicéfala también, con nuevamente el animalito rampante. Como les venía comentando del espóndilos o del muyu, va a ser muy importante y muy valioso. Habían incluso personas que, bueno, eran enviadas hasta esta parte del Perú en donde habitaba el muyu. El muyu solamente vive en aguas cálidas, es decir, en los límites con Ecuador, ¿no? En lo que vendría a ser la corriente del Niño. Entonces las personas eran buzos especializados en bajar hasta 50 metros bajo el mar y aquí se ve representado en estas personas, ¿no? Con estas cuerdas que están acá. Estas cuerdas van a ayudarlos a bajar, a recolectar los espóndilos, que aquí se ven como estas tres puntas, ¿no? Y una media luna por acá. En este cuenco chimú tenemos muchísimos espóndilos representados y el personaje central, ¿no? En medio que va a estar básicamente recibiendo toda esta ofrenda de espóndilos. Finalmente los incas, bueno, los incas como ya sabemos eran el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Tenemos el Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. Y básicamente era la expansión, o bueno, los incas se lograban expandir gracias a esto, a la celebración de la reciprocidad. Cuando ellos encontraban un territorio nuevo, lo que hacían era ofrecerles unirse al imperio inca, ¿no? Si es que se aceptaba, se iba a celebrar con un brindis y se celebraban con los queros y tomando la chicha, ¿no? La chicha de jora, que es color del sol, entonces es una bebida sagrada. Eh, y la reciprocidad era este concepto de yo te doy eh, protección y tú me das tu territorio, ¿no? Tú me das tu gente y yo te doy trabajo. Entonces, el imperio inca, bueno, si es que no llegaban a un acuerdo, igual los conquistaban, ¿no? Entonces, aquí es donde ellos logran pues una máxima expansión. En cuanto a los animales, se ven en los aríbalos o urpus, que vendrían a estar hechos de cerámica. En esta parte en medio vemos algunas veces el rostro de algún animal, en este caso está el felino, y esta parte no era solamente una decoración, sino que el urpu o aríbalo, bueno, aquí adentro se preparaba la chicha o se dejaba fermentar el maíz amarillo para que se prepare la chicha de jora y luego servirla en el quero para celebrar la reciprocidad o la nueva unión, ¿no? Entonces, si esto ya deseaban llevarlo a otro lugar, se amarraba una tela por los brazos y se enganchaba en medio para poder llevarla como si fuera una mochila. En el caso de los queros incas, estos, a diferencia de los tiahuanaco, en su mayoría, estos están hechos de madera, ¿no? Y vamos a encontrar algunos queros incas que van a tener también un animal que esté ahí siempre relacionado. Por ejemplo, ¿se acuerdan que Tiahuanaco tenía estas representaciones geométricas? Los queros que son incas también van a tener representaciones geométricas, ¿no? Si es que en algún momento vemos un quero que tiene colores o que tiene
otro tipo de diseños ya va a ser posterior a la conquista. En piedra vamos a encontrar las conopas. Estas conopas son talladas en piedra y van a tener la representación de un animalito que básicamente es una llama. Y en la parte del lomo se va a hacer se va a hacer un orificio, ¿no? Va a quedar como una forma de cuenco y lo que se va a introducir es sebo de animal con hojas de coca, ¿no? De esta forma va a servir de ofrenda y también como fertilización de la tierra. Y en metal tenemos también estas figuras que son hechas en plata o en oro, que también representan las llamas, que son el animal que básicamente es el más común en la época imperial y es bastante representado también y obviamente van a ser parte de un ajuar funerario. Entonces, básicamente lo que se tiene en básicamente lo que se tiene en las representaciones de los animales es que los tenemos tanto en su estado natural como en su estado mm, mitológico o relacionado a algún poder sagrado. Em, las personas siempre van a tener un gran respeto por los animales y van a ser considerados parte de su cosmovisión, ¿no? Si bien tenemos la dualidad como un ejemplo de lo que es esta unión de fuerzas opuestas, los animales también van a estar presentes y van a ser representados en distintos soportes como cerámica, como textiles, como metales, porque también van a ayudar a representar todas sus creencias, ¿no? Tenemos los animales de la profundidad, en donde surge la vida y en donde también habitan los muertos. Tenemos los animales que vuelan, que están representados o representando un mundo donde habitarían los dioses, y los animales que están relacionados a la vida cotidiana, que están en el espacio donde habitan los seres humanos. Pero también van a haber humanos que adoptan los poderes de los animales, como, como de los jaguares, ¿no? O como el mismo Ayapaek, que no es un dios, sino que va a tomar partes de animales para ser un superhumano, ¿no? Un superhéroe, y que va a formar parte de la mitología. Y esta manera de ellos de poder plasmar lo que no podían plasmar en escritura, ¿no? Si bien aquí no tenemos nada por escrito, sí tenemos las creencias plasmadas en su arte, ¿no? Tenemos las distintas mitologías que se ven plasmadas a través de dibujos, que se ven plasmadas a través de piezas escultóricas y gracias también a eso a la relación del hombre con la naturaleza. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias a todos. No sé si alguien tendría alguna pregunta o yo también tengo una actividad, si es que se podría hacer. Sí, por supuesto. Antes, si es que alguien tiene alguna consulta, este es un espacio. Y si no fuera así, podemos continuar con la dinámica. Ya, a ver, yo tengo esto, les pasaría el link voy a dejar de compartir un momento. Y les pasaría el link por el chat y lo que, bueno, tengo como una pequeña dinámica sería en este Padlet. He puesto algunas de las que considero eran las piezas
claves o algunas piezas importantes y podrían escribir ahí en los comentarios qué es lo que, uy, creo que lo mandé directo, qué es lo que recuerdan o qué es lo que más les pareció interesante de las piezas que están ahí. Están el manto Paracas, el dios nocturno, el felino rampante, Ayapaec, la orca, el Spondylus. Están todos estos personajes que yo creo que son básicamente los más importantes o los piezas claves. Eh, Aquí en los comentarios podrían tal vez escribir qué es lo que se acuerdan o qué es lo que les pareció más interesante o qué es lo que más les gustó. Bien, vamos a destinar unos 10 minutos para poder cumplir con esta actividad. El enlace se ha compartido tanto en el chat de esta sesión como también en el grupo. Debemos entrar al Paddle y dejar nuestros comentarios. Ya. De nuestro trabajo que hacen en sus comunidades, no sé, kuna panikuna, ichapis kaikuna, hinanukuna, puncha o hawaskanchis, chay hinata, hawarankichis icha awaykunapi, o icha, ¿no? Yankiwan llankaspa, ichapas chaynata rikin na chirurunku, ¿no? No sé, wikikuna panikuna chaymantapas quizás imatapas rimayta munankichis. Ah, muy interesante la exposición. Y es muy bueno conocer la cultura. Tenemos mucha riqueza cultural que está hasta ahora muy desconocida, ignorada, muy interesante.
Gracias por el comentario también. Básicamente, recordar que si bien ellos se basaban en las piezas, en las piezas de arte, para poder, como les mencioné, no tenían pues un tipo de escritura, no tenían una manera en cómo plasmar esto por escrito. Sí es importante recalcar que a través del arte o a través de estas piezas artísticas ellos se valían para poder mostrar toda su cosmovisión. Entonces, es algo que básicamente hemos encontrado hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy tenemos en muchas distintas partes de nuestro país a lo que vendrían a ser las tejedoras, por ejemplo, que siguen viviendo en comunidades, que siguen relacionándose con la naturaleza. Tenemos los aríbalos, por ejemplo, que siguen siendo parte de la cultura, que siguen siendo contenedores de chicha. Tenemos básicamente, por ejemplo, la tradición de la chicha para tomarla en el quero, el eh, pasar el quero al momento de celebrar la reciprocidad del pasar el quero de mano en mano, es la tradición que hasta ahora los peruanos tienen, ¿no? De pasar el vaso en las celebraciones, el vaso de cerveza de mano en mano y al mismo tiempo al botar la parte que queda es la fertilización de la tierra, ¿no? Em, la relación con los animales siempre va a ser bastante importante, ya sea como parte de su día a día, como por ejemplo para utilizarlos en cuanto al material o para utilizarlos en la alimentación. Y si bien no es ya tan común el adorar a los animales en esta época como un personaje sagrado, sí lo es en cuanto al valor de su riqueza natural, ¿no? Es una riqueza de parte de nuestro patrimonio. Ujú. ¿A qué se debe si se conoce la técnica realizada? Sí, los chimú eran básicamente los expertos en orfebrería de la costa norte del Perú. Ellos, bueno, estaban básicamente, era su actividad por excelencia, no era lo que ellos más se centraban. Se conoce la técnica que vendría a ser el enriquecimiento superficial, que es esta manera de resaltar, si bien no se utilizaba oro y plata, eh, el oro al 100% porque es muy difícil trabajar con el oro por sí solo porque es maleable. Se mezclaba con otro metal que es el cobre, ¿no? Entonces tenemos aleaciones de oro y cobre y tenemos aleaciones de la plata y el cobre. Pero con esta técnica lo que hacían era resaltar el color que ellos querían resaltar. En este caso, el color del oro y el color de la plata. De esta manera se creaba la dualidad y ellos mostraban el color que querían en cada pieza, cada parte de la pieza en específico, ¿no? Así podíamos tener divisiones exactamente hacia la mitad. Tenemos piezas en metales o cuencos tenemos justamente una línea exactamente que pasa por la mitad y que divide la plata em, y el oro, ¿no? Entonces, para dar nuevamente, recalcar nuevamente lo que vendría a ser estas fuerzas opuestas y complementarias que son parte de la cosmovisión andina. Ujú. Sí, en muchos departamentos se sigue teniendo estos festejos y esta eh, parte de está bien, parte de nuestra cultura que sigue viva hasta el día de hoy es el festejar tanto los colores como los animales, incluso siguen siendo parte de nuestra cultura, ¿no?
siempre vamos a estar relacionados con la naturaleza porque es básicamente de donde nosotros vinimos. Ujú. No sé si alguien más tendría alguna Perdón, otra una pregunta o comentario. consulta sobre esta parte de los tejidos. Creo lo habíamos un poco conversado, que era que había más complejidad, bueno, al parecer, ¿no? En el sur que en el norte. Ujú. Decía que había una mayor cantidad de diseños, o sea, textiles en el sur, porque me parece que al norte, más bien estos diseños se habían trasladado a la cerámica, Ujú. se habían trasladado pues al trabajo en oro, ¿no? ¿Cómo? Sí, si bien Mochica, por ejemplo, destaca mucho sus textiles, eh, más se destacó en el trabajo en cerámica y en el trabajo y los chimú, por ejemplo, en el trabajo en metal. Sin embargo, y de todas maneras, los textiles son parte de un todo, ¿no? Los textiles siguen teniendo la misma importancia, ya sea en la costa norte como en la costa sur. Lo que ocurre en la costa sur es que por las condiciones climáticas, están mucho mejor conservadas hasta el día de hoy, por lo que se tienen muchos más vestigios de lo que ocurría en ese momento, ¿no? Entonces, gracias a esas condiciones es que, por ejemplo, tenemos el manto Paracas es de hace muchísimos años y todavía se tiene muy bien conservado. Eh, y básicamente esa es la razón por la cual se destaca un poco más lo que vendría a ser el textil en la costa sur. Mm, y bueno, también el trabajo en metal siempre va a sobresalir en la costa norte. Ah, entonces, claro, depende bastante, ¿no? De cuánto las condiciones climáticas permitan Ujú. la conservación, ¿no? Porque sí, sí entiendo que, o sea, por ejemplo, ayer, pues, un textil en la selva es muy complicado, Claro. Ujú. toda la lluvia, y me parece que también la madera tanto no sobrevive, ¿no? Pero en Ah, cambio, claro. Ujú. trabajo. Básicamente es un factor muy importante. Eh, y si bien en la costa norte hay muchos textiles de los mochica, la mayoría no están muy bien o completos, ¿no? Se tienen por algunas partes. Pero esto es básicamente las condiciones climáticas, ¿no? Allá hay muchas lluvias, hay mucho calor, la luz del sol afecta demasiado a los textiles, ¿no? Y eso es lo que no ha permitido tal vez tener tan bien conservado como se tiene en los de la costa sur, que al ser una zona desértica sin humedad, están ahí presentes. Ujú. Pero, y esto podría aplicar también, digamos, para textiles waris, ¿no? Textiles tiahuanaco, porque, o sea, también están en ambientes lluviosos, o otra cosa es quizás lo que los protegió. Sí, básicamente las condiciones afectan en todos, ¿no? Bueno, Huari y Tiahuanaco se desarrollaron más que nada, bueno, Tiahuanaco se desarrolló más que nada en lo que vendría a ser Bolivia y Chile, ¿no? Entonces ahí también tienen otro tipo de climas y otro tipo eh, también de estado de conservación, ¿no? Entonces, todo va a ser en sí un conjunto de lo que vendría a ser la relación climática. Muchas gracias, Panilla. Y no sé, otra persona quizás imapista puriku y nikits kashan, chayna kaktin karikta puriku ya chiskonanga. Eh, o si no, bueno, imaina kashan, pues kai, ¿cómo se llama, Panilo? ¿Que Padlet? El Ah, Padlet que envió, entonces chay pipa seriki en la kunan jawaskay kichis manjina, no chay harun kichis, kunan puncho ya chas hanchista.
Según pani mayna yahach kashan kunan punchaw yahach kay abuelonchis awkisninchis paruasqan. Y bueno, hay algunos comentarios, Panillay, en el Padlet. A ver. Ya puedo ver el comentario en Manto Paracas. El nivel de detalle y los colores empleados demuestran un amplio conocimiento y manejo de su medio. Sí, definitivamente que tenían un gran conocimiento, todas estas piezas que eran pues elaboradas con fibra de camélido y que eran teñidas también con tintes naturales que venían de las plantas o de los insectos, pero las técnicas ancestrales son pues impresionantes, ¿no? Eh, Podría ser para cuanto a los tejidos, el telar de 4 puntas, por ejemplo, o el telar de cintura. En el caso del manto Paracas, yo pienso que se trataba de telar de 4 puntas, ya que son 4 estacas que se ponían en la tierra y se realizaba todo el tejido así, ya que es muy grande como para que haya sido desde la cintura, ¿no? Em, para el felino rampante, personaje zoomorfo vinculado al cielo nocturno. Sí, el felino rampante siempre va a ser este personaje que va a estar asociado a la luna. Voy a compartir aquí. Va a ser el personaje que está asociado a la luna, ya que, como les mencioné, si lo encuentro por aquí, va a estar presente básicamente todos los días en la luna, ¿no? Aquí va a tener, mi imagen no funciona muy bien, pero aquí está, ¿no?, el hocico del animal, sus patitas, su patita de atrás, y por acá está su cola, ¿no? Entonces, ellos al ver el cielo nocturno siempre van a estar viendo a su felino rampante. Ahí. Después, Ayapaek, un momento, no puedo ver bien esta parte. Sí, Ayapaek era muy interesante. Ayapaek era guerrero con los respectivos animales. Ajá. Ayapaek está muy asociado al perro, y la iguana, que son sus compañeros, sus amigos fieles. El cangrejo, con quien se va a enfrentar, ¿no? El primero con el que se va a enfrentar. Después la mantarraya, ¿no? Y cómo fue luchando, entre otros, que le fueron aportando para que regrese el sol. En este caso es contra el erizo de mar, ¿no? Hasta que muere. Sin embargo, la vida no se termina cuando uno muere, sino que él va a ser recompensado en parte, ¿no?, por todas estas grandes hazañas, y va a ser salvado por tanto las tejedoras, que son las arañas, como la lechuza chamana. Después está la orca, ser que lleva cabezas trofeo. Ajá, muy bien. Animal mitológico decapitadora. Estas orcas transportan cabezas como ofrendas a la profundidad del mar. Además, se puede apreciar las cabezas dentro de su cuerpo. Sí, exacto. Aquí están una cabeza trofeo en su cola. Hay 2 en su vientre, aquí, y uno aquí que la está llevando colgando también. Esta orca está llevando 4 cabezas trofeo. Tiene en la mano un cuchillo de obsidiana y las va a llevar como ofrenda a lo más profundo del mar, ¿no? También algo que destaco también de esta pieza es el gollete que tiene aquí con su asa, en asa cintada o asa lateral, ¿no? En este caso, normalmente, por donde es que respira la orca, siempre bota su agua por arriba, ¿no? Por arriba de la cabeza. Y es justamente aquí en donde
líquido va a fluir y va a entrar en este contenedor, ¿no? Recordemos que todas las piezas de cerámicas eran relacionadas a ser un contenedor de líquido. El líquido es sagrado, por lo tanto, estas piezas son contenedores de líquidos sagrados y no van a ser utilizadas en la vida diaria para beber de ellas, sino que son directamente enterradas con los muertos y son siempre parte de un ajuar funerario. Y en este caso, al enterrar este tipo de piezas, son como una guía para ellos, ¿no? Para alcanzar este mundo nocturno o, perdón, este mundo subterráneo o mundo de las profundidades en el cual pues la vida continúa. Ujú. También, ahí vimos. Spondylus presagiaba o anticipaba cambios climáticos. Sí, exacto, y resalta su color rojo. El Spondylus habitaba en estas aguas cálidas, ¿no? O de la corriente del Niño. Entonces, si encontraban Spondylus en esta zona donde no se supone que hay aguas cálidas, es porque el clima está cambiando, ¿no? Entonces, era para ellos exactamente un presagio de cambio climático o un indicador de cómo iba a ser la naturaleza. Y destaca su color rojo, exacto, y eran utilizados también, muchas veces eran pulidos, estas espinitas, ¿no? Eran como lijados y eran trabajados también para hacer distintos como cuentas o brazaletes o incluso collares o todos estos trabajos en miniatura también para ser al final enterrados y ser parte de un ajuar funerario. Um, Después está la dualidad. No solo apareció en el cerámico, sino también en la plata y el oro. Exacto, ¿no? En el caso de la cerámica, la vemos representada con estos dos colores, que son básicamente lo que representan el mujer y hombre, el sol y la luna, el día y la noche, el mundo de los, digamos, del mundo subterráneo y un mundo superior, o mundo profundo, ¿no? Y mundo superior. Y la unión, que es el Tinkui, ¿no? El Tinkui en quechua, que es unión de ambas fuerzas opuestas. Cuando estas fuerzas opuestas pero complementarias entran en constante movimiento, está la figura de la espiral, ¿no? La espiral también es parte de la iconografía del Perú antiguo y simboliza este movimiento de las fuerzas opuestas que dan origen a un ciclo de la naturaleza o el ciclo de la vida. Creo que esos serían todos los comentarios hasta ahora. Bueno, el de acá no lo llegué a proyectar, pero sí lo pude leer, ¿no? El conocimiento, ¿no? De los ancestros en cuanto al trabajo de los textiles. Y no sé si alguien más tendría alguna otra pregunta o eso sería todo. Muchas gracias más bien por dejar sus comentarios um, y por su atención. Panilla, y sí, una última consulta. Ese, como dijiste, textil de estacas que dijiste, eso es lo que ahora hay, creo que con fierros que los plantan en el suelo y Ajá, le ponen dos maderas. Eso, bueno, no sé si alguien más conoce, yo he visto eso en Puno, Pampahuana creo que le llaman ellos. Y claro, es diferente a la calwa, ¿no? Que la calwa sí pues se amarra a la cintura pero claro, no permite tanto, o sea, hacer trabajos muy grandes, ¿no? Pero en cambio ujú. el otro, pues la pampahuana sí permite. No, me parece interesante que esto se haya utilizado, bueno, hasta ahora, ¿no? Claro, son técnicas que hasta el día de hoy se siguen encontrando
y se siguen viendo en muchas comunidades o incluso en mi mismo Lima, ¿no? Muchas, sin ir muy lejos, muchas de las mujeres siguen tratando de continuar con esta tradición. Inclusive, no sé, mi mamá, por ejemplo, que le gusta realizar este tipo de textiles o el telar de cintura, eh, que siempre tratan de encontrar alguna forma de enganchar, ¿no? Con el otro lado para poder realizar distintas formas o distintas figuras, pero cuando ya en el caso del manto Paracas es muy grande, ¿no? Entonces, en este caso, creo que mide como 2 metros. En este caso ya escaparía, ¿no? De poder hacerse con la técnica del telar de cintura. Se utiliza como 4 estacas que se asientan o se clavan, ¿no? En la superficie de la tierra y es ahí donde se va trabajando. Obviamente, este no era para una persona cualquiera o común, era solamente para los que eran los más importantes, no puede ser los gobernantes, los sacerdotes, tal vez los jefes, y siempre era vinculado a lo que iba a ser su vida en el más allá, ¿no? O después de que haya muerto. Al ser parte de un ajuar funerario, eh, se realizaba mucho antes de lo que la persona muriera. Ya estaba lista para ser parte de su entierro y era un símbolo, ¿no? De que esta persona va a alcanzar este mundo o este espacio de las profundidades. Muchas gracias, Panay. No sé, Wilson y Mataps Ninki Kunan. Bien, eh, creo que con esto hemos llegado a la parte final de esta ponencia. No queda más que agradecer a nuestra ponente de esta sesión, a la historiadora Rosa Díaz, por habernos hablado y presentado este tema de la iconografía en el Antiguo Perú. Muchas gracias, Beatriz, Daniel. Muchas gracias, Panay, Anchata, Sulpaikiku. Muchas gracias por permitirme participar también creo que decir eso al inicio, pero estaba un poco nerviosa. Muchas gracias por permitirme también participar en este proyecto y espero que les haya gustado y que hayan podido aprender un poquitito más. Ay, Mami, Panay, muchísimas gracias. Oji, Ujú. kuna panikuna, hukak domingo taka, nya kay Arte Club Wandiki, Katillachkasunchis, hinatin kachay domingo ta. Bueno, kunang hamunja arte colonial, no kay tajariki, jawarjanchis manaraj español kuna chayaruptinku, no manaraj chayaramuptinku, pues kay kunariki na aukis ninchis, abuelonchis, pa hatun mamanchis kunarurara. Y chaja, bueno, la siguiente semana toca ver qué pasó, ¿no? Español kuna chayaruktin, algo también de arte europeo, ¿no? Y mainata pues cheja, kai Perú yaktanchista, y maina chayarun chaykunata.